El sol de mediodía caía implacablemente sobre el campamento militar establecido en las afueras de Kandahar, Afganistán. Entre las tiendas de campaña color arena y los vehículos blindados, se alzaba una figura que había aprendido a ignorar las miradas de desdén y los comentarios susurrados a sus espaldas. Soldado de primera clase María Elena Vázquez, de 24 años, originaria de un pequeño pueblo en Nuevo México, había llegado al destacamento como médico de combate apenas 3 meses atrás. Su llegada había sido recibida con una mezcla de escepticismo y burla apenas disimulada. No era solo por ser una de las pocas mujeres en el destacamento. María Elena medía apenas 1,60 m, pesaba 55 kilos, y su aspecto juvenil la hacía parecer más una estudiante universitaria que una médico militar entrenada para salvar vidas en zona de combate. Los veteranos del destacamento, curtidos por años de conflicto, no perdían oportunidad de cuestionar su presencia allí. ¿En serio nos mandaron a una niña para que nos cure?, había escuchado murmurar al sargento Thompson durante su primer día, mientras revisaba el botiquín médico. Las risas que siguieron a ese comentario se habían convertido en la banda sonora de sus primeras semanas en el campamento. Cada vez que se acercaba a un grupo de soldados, las conversaciones se detenían abruptamente, reemplazadas por sonrisas forzadas y saludos corteses que no lograban ocultar la incredulidad en sus ojos. El cabo Johnson, un hombre de Kentucky con brazos como troncos de árbol y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, había sido particularmente vocal en su oposición. No me importa cuántos títulos tenga colgados en la pared, le había dicho a sus compañeros en el comedor, asegurándose de que María Elena pudiera escucharlo. Cuando las balas empiecen a volar, necesito a alguien que pueda cargarme si caigo herido, no a alguien a quien yo tenga que cargar. María Elena había aprendido a mantener la cabeza en alto ante estos comentarios, pero las palabras dolían más de lo que estaba dispuesta a admitir. Había trabajado el doble que cualquiera de sus compañeros de clase en la escuela de medicina militar. Había pasado incontables horas estudiando anatomía y técnicas de trauma de combate. Había completado entrenamientos físicos que habían hecho llorar a hombres más grandes que ella. Sin embargo, nada de eso parecía importar aquí, donde el respeto se ganaba con músculos y cicatrices, no con conocimiento y determinación. Sus días comenzaban antes del amanecer con una rutina de ejercicios que había diseñado para sí misma, corriendo por el perímetro del campamento mientras los demás aún dormían. Después venían las horas en la enfermería del campamento, tratando casos menores, ampollas, cortes superficiales, dolores de estómago causados por la comida militar enlatada. Los soldados que llegaban a verla lo hacían con resignación, como si estuvieran siendo atendidos por un médico de segunda categoría. «Doc», le decía el soldado Raso Martínez mientras ella le curaba una herida en la mano, «¿está segura de que sabe lo que está haciendo? No es que dude de usted, pero...». Su voz se desvanecía, pero el mensaje era claro. Incluso los soldados de menor rango se sentían con derecho a cuestionar su competencia. Lo que más frustración le causaba a María Elena era la forma en que sus superiores la mantenían alejada de las misiones más peligrosas. Mientras otros médicos de combate acompañaban las patrullas y las operaciones de rescate, a ella la asignaban invariablemente tareas de apoyo en el campamento base. «Es por tu seguridad», le explicaba al capitán Williams, pero ella sabía que la verdadera razón era la falta de confianza en sus habilidades físicas. Una noche, mientras organizaba suministros médicos bajo la luz amarillenta de una lámpara de queroseno, escuchó una conversación entre varios soldados que se dirigían al comedor. «Hoy estuve hablando con mi hermano que está en Fort Bragg», decía uno de ellos. «Me contó que allá tienen una médico mujer que es increíble. Salvó a 3 tipos en una emboscada el mes pasado. Pero claro, ella es diferente. Es grande, fuerte. Parece que puede aguantar lo mismo que cualquiera de nosotros». «Sí, bueno», respondía otra voz. «Esas son las excepciones. No todas pueden ser como esa. Mira a nuestra Doc. Parece que un viento fuerte podría tirarla». Las risas que siguieron resonaron en el silencio del campamento, y María Elena apretó los puños mientras fingía no haber escuchado nada. Esa noche, mientras yacía en su catre mirando al techo de la tienda, tomó una decisión. No iba a permitir que los prejuicios de otros definieran su carrera militar. Había venido aquí para salvar vidas, y encontraría la manera de demostrarlo, sin importar cuánto tiempo le tomara. Los días pasaron convertidos en semanas, y las semanas en meses. María Elena continuó con su rutina diaria, perfeccionando sus habilidades médicas, estudiando casos complejos en sus ratos libres, manteniéndose en forma física óptima. Gradualmente,
Algunos de los soldados comenzaron a mostrar un respeto cauteloso hacia ella, especialmente después de que tratara exitosamente varios casos de infecciones que podrían haberse complicado sin su intervención rápida y experta. Sin embargo, el verdadero cambio estaba por llegar, y llegaría de la manera más inesperada e intensa posible. En las montañas rocosas que rodeaban su base, fuerzas enemigas se estaban reorganizando, preparándose para un ataque que pondría a prueba no solo las defensas del destacamento, sino también las convicciones más profundas sobre el valor, la fuerza y lo que realmente significa ser un héroe en el campo de batalla. El destino estaba a punto de ofrecerle a María Elena la oportunidad que había estado esperando, pero el precio que tendría que pagar por demostrar su valía sería más alto de lo que jamás había imaginado. La madrugada del 15 de octubre comenzó como cualquier otra en el destacamento. María Elena había completado su rutina matutina de ejercicios y se encontraba revisando el inventario de suministros médicos cuando el sonido familiar de los helicópteros Black Hawk cortó el aire. Sin embargo, algo era diferente en el rugido de los rotores. Había una urgencia en el ritmo que hizo que levantara la vista del portapapeles. El sargento Thompson irrumpió en la enfermería con una expresión que María Elena no le había visto antes, una mezcla de tensión y algo que se parecía peligrosamente al miedo. «Doc, necesitamos que se prepare. Tenemos información de inteligencia sobre actividad enemiga en el sector norte. Van a salir 3 patrullas para investigar, y una de ellas necesita médico de combate». María Elena sintió que su corazón se aceleraba. Después de 3 meses de espera, finalmente le estaban dando la oportunidad que había estado pidiendo. «Estoy lista, sargento. ¿Cuál es la situación?» Una patrulla de reconocimiento reportó movimientos sospechosos cerca del paso de montaña de Coast. Podría ser una célula insurgente reorganizándose, o podría ser civiles desplazados. Necesitamos verificar, y si es necesario, proporcionar asistencia humanitaria. Thompson la miró con una expresión seria. La patrulla estará compuesta por 8 hombres, incluyendo al cabo Johnson como líder de escuadra. Estarán fuera por un máximo de 6 horas. El nombre de Johnson hizo que María Elena sintiera un nudo en el estómago. El cabo había sido consistentemente uno de sus críticos más vocales, y la idea de trabajar bajo su comando en su primera misión real no era exactamente lo que había esperado. Sin embargo, había aprendido a no permitir que las personalidades interfirieran con su trabajo profesional. Mientras empacaba su mochila médica, María Elena repasó mentalmente los protocolos de emergencia. Morfina, vendas hemostáticas, torniquetes, bolsas de suero, antibióticos de amplio espectro, todo meticulosamente organizado para un acceso rápido. Su entrenamiento había enfatizado que en combate, los primeros 10 minutos después de una herida grave determinaban frecuentemente la diferencia entre la vida y la muerte. La patrulla se reunió cerca del motor Pool a las 7 de la mañana. Johnson revisaba los mapas mientras los otros soldados verificaban sus armas y equipo de comunicación. Cuando María Elena se acercó con su mochila y su rifle M4, Johnson apenas levantó la vista. «Doc», dijo sin mucho entusiasmo, «quédese cerca del radio operador y manténgase agachada si las cosas se ponen feas. No necesitamos que se convierta en una víctima que tengamos que rescatar». Los comentarios hirientes de Johnson ya no la afectaban como antes, pero María Elena sintió las miradas de los otros soldados evaluándola. El soldado Davis, un joven de Alabama que no podía tener más de 19 años, le ofreció una sonrisa alentadora. El cabo Rodríguez, un veterano de 3 despliegues, asintió con respeto profesional. Los demás mantuvieron expresiones neutras, esperando obviamente a ver cómo se desenvolvería en situaciones reales. El viaje en los vehículos blindados tomó 45 minutos a través de terreno rocoso y serpenteante. María Elena observaba el paisaje a través de la ventana reforzada, notando las aldeas dispersas, los rebaños de cabras pastando en las laderas pedregosas, las caras curiosas de los niños que se asomaban desde las puertas de adobe. Era hermoso y peligroso a la vez, un recordatorio constante de que estaban operando en territorio donde la situación podía cambiar de pacífica a mortal en cuestión de segundos. Llegaron al área objetivo alrededor de las 9 de la mañana. El paso de montaña de Coast era un corredor natural entre 2 elevaciones rocosas, utilizado históricamente por comerciantes, pastores, más recientemente, por grupos insurgentes para mover suministros y personal. La patrulla desmontó de los vehículos y estableció un perímetro de seguridad mientras Johnson y el especialista en comunicaciones contactaban con la base. «Control, aquí equipo Alfa. Hemos llegado al punto de referencia Charlie. No hay contacto visual con actividad hostil.
Iniciamos reconocimiento a pie, reportó Johnson a través de su radio. La respuesta llegó clara a través de la estática. Entendido, equipo Alfa. Manténganse alerta. Drones de vigilancia reportaron movimiento en esa área hace 2 horas. Durante las siguientes 3 horas, la patrulla condujo un reconocimiento sistemático del área. María Elena se mantuvo con el grupo principal, observando cómo los soldados experimentados leían el terreno, identificaban posiciones defensivas potenciales, verificaban cuevas y estructuras abandonadas. Su presencia era tolerada pero no particularmente valorada. Era simplemente parte del equipo, como el operador de radio o el especialista en explosivos. A las 12:30, mientras examinaban una serie de cuevas en la ladera este del paso, el soldado Martínez gritó desde una posición elevada. Contacto visual. Aproximadamente 12 individuos armados moviéndose por el sendero norte. Distancia estimada, 800 metros. Johnson inmediatamente tomó control de la situación. Equipo, tomar posiciones defensivas. Rodríguez, establece comunicación con base. Davis, prepara el M240. Doc, quédese atrás con Rodríguez. Pero antes de que pudieran establecer completamente sus posiciones, el aire se llenó del sonido inconfundible de disparos de rifle automático. Las balas comenzaron a impactar contra las rocas a su alrededor, enviando fragmentos de piedra volando en todas direcciones. El enemigo había detectado su presencia y había decidido atacar primero. ¡Contacto! ¡Contacto!, gritó Johnson por el radio mientras se cubría detrás de una formación rocosa. Fuego enemigo desde múltiples posiciones. Solicitamos apoyo inmediato. La batalla había comenzado, y María Elena estaba a punto de enfrentar la prueba definitiva de su entrenamiento, su coraje y su determinación. En los próximos minutos, todas las dudas sobre su capacidad como médico de combate serían puestas a prueba en el crisol más brutal de todos, el fuego real del enemigo, donde las decisiones se toman en fracciones de segundo y donde un error puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras las balas silbaban sobre su cabeza y el sonido de la batalla se intensificaba, María Elena verificó su equipo médico una vez más, sabiendo que muy pronto alguien iba a necesitar sus servicios desesperadamente. El combate se intensificó con una ferocidad que María Elena jamás había experimentado durante sus entrenamientos. Las balas enemigas golpeaban las rocas con un sonido metálico y amenazante que hacía eco por todo el desfiladero. El aire se llenó del olor acre de la pólvora quemada y el polvo levantado por los impactos. Los gritos de los soldados coordinando sus movimientos se mezclaban con el rugido constante de las armas automáticas. Rodríguez, necesito esa comunicación ahora, gritaba Johnson mientras disparaba ráfagas controladas hacia las posiciones enemigas. El cabo había tomado refugio detrás de una formación rocosa grande, desde donde podía coordinar los movimientos de su escuadra. Davis, suprime ese nido de ametralladora en la cresta. María Elena se encontraba agazapada junto al especialista en comunicaciones, tratando de mantener la cabeza baja mientras observaba desesperadamente el desarrollo de la batalla. Su entrenamiento médico le había enseñado a evaluar rápidamente las situaciones de emergencia, y lo que veía no le gustaba nada. Los insurgentes tenían posiciones elevadas y habían logrado dividir a la patrulla en 3 grupos separados. El soldado Martínez y otros 2 hombres estaban pinzados detrás de unas rocas a unos 30 metros hacia el norte, intercambiando fuego con al menos 6 enemigos. Davis había logrado establecer su ametralladora M240 en una posición desde la cual podía proporcionar fuego de cobertura, pero estaba peligrosamente expuesto. Johnson y el resto del grupo mantenían el centro, pero era obvio que estaban siendo superados en número. Fue entonces cuando escuchó el grito que había estado temiendo. ¡Médico! ¡Médico! La voz de Martínez cortó el aire por encima del ruido de la batalla. Johnson está herido. Johnson está herido grave. María Elena sintió que toda la sangre se le iba de la cara. A través del humo y el polvo, pudo ver la figura del cabo tendida inmóvil detrás de las rocas, mientras Martínez y otro soldado trataban desesperadamente de arrastrarlo a una posición más segura. Había sangre, mucha sangre, manchando las rocas grises. «Doc, no puede ir allá», le gritó Rodríguez, agarrándola del brazo mientras ella se preparaba para moverse. «Es demasiado peligroso. Esperemos hasta que llegue el apoyo». Pero María Elena sabía que Johnson no tenía tiempo para esperar apoyo. Su entrenamiento médico le permitía evaluar la situación incluso desde la distancia. La cantidad de sangre, la posición del cuerpo, la urgencia desesperada en las voces de sus compañeros.
Si alguien no llegaba hasta él en los próximos minutos, Johnson iba a morir desangrado en esas rocas. «Suélteme», le dijo a Rodríguez con una voz que no reconocía como suya. Era firme, autoritaria, llena de una determinación que venía de algún lugar profundo de su interior. «Ese hombre va a morir si no llego hasta él ahora mismo». «Están disparando directamente a esa área», protestó Rodríguez. «Es un suicidio intentar llegar hasta allá». María Elena se quitó la mochila médica del hombro y verificó rápidamente su contenido. Torniquetes, vendas hemostáticas, morfina, bolsas de expansión de volumen. Todo estaba allí. Respiró profundo y miró hacia la zona donde yacía Johnson, calculando mentalmente la distancia, los obstáculos, las rutas de cobertura disponibles. «Escúcheme bien», le dijo a Rodríguez, mirándolo directamente a los ojos. «Cuando yo salga corriendo, quiero que mantenga fuego de supresión hacia esas posiciones en la cresta. No deje que levanten las cabezas». «¿Entendido?» Rodríguez la miró como si estuviera viendo un fantasma. La pequeña médico que había sido objeto de burlas durante meses estaba transformándose ante sus ojos en algo completamente diferente. Había una determinación férrea en su voz, una autoridad natural que no admitía argumentos. «Doc, esto es una locura». «Rodríguez». El grito de María Elena cortó sus protestas. «Ese hombre se está muriendo. Usted puede ayudarme a salvarlo o puede quedarse aquí explicándole a su familia porque no hice mi trabajo. ¿Qué va a hacer?» Sin esperar respuesta, María Elena se incorporó ligeramente y gritó hacia la posición de Davis. «Davis. Fuego de cobertura hacia la cresta norte en 30 segundos. Voy por Johnson». La respuesta llegó inmediatamente. «Entendido, Doc. 30 segundos». María Elena cerró los ojos por un momento, visualizando la ruta que tenía que tomar. Serían aproximadamente 40 metros de terreno abierto, con cobertura limitada. Las rocas más grandes le proporcionarían protección parcial, pero habría al menos 15 metros donde estaría completamente expuesta al fuego enemigo. Cuando abrió los ojos, toda duda había desaparecido. No era la soldado de primera clase María Elena Vázquez quien se preparaba para cruzar ese terreno mortal. Era simplemente una médico que tenía un trabajo que hacer. «Ahora», gritó. Davis abrió fuego con la M240, enviando una cortina de balas hacia las posiciones enemigas. Rodríguez se unió con su rifle, e incluso Martínez, desde su posición comprometida, comenzó a disparar para proporcionar la cobertura necesaria. María Elena se lanzó hacia adelante. Los primeros 10 metros fueron los más largos de su vida. Las balas enemigas silbaban a su alrededor, algunas tan cerca que podía sentir la perturbación del aire cuando pasaban junto a su cabeza. El terreno rocoso era traicionero bajo sus botas, pero siguió corriendo, zigzagueando instintivamente para presentar un blanco más difícil. Una bala impactó contra una roca justo delante de ella, enviando fragmentos de piedra que le cortaron la mejilla. Sintió el sabor metálico de la sangre en su boca, pero no se detuvo. Otro proyectil pasó tan cerca de su hombro izquierdo que desgarró la tela de su uniforme. Cuando finalmente se dejó caer detrás de la formación rocosa donde yacía Johnson, María Elena apenas se permitió un segundo para respirar antes de evaluar la situación. Lo que vio la llenó de horror y determinación a partes iguales. Johnson había recibido un impacto de bala en la pierna derecha, justo por encima de la rodilla. La arteria femoral había sido severamente dañada, y estaba perdiendo sangre a un ritmo alarmante. Su cara estaba pálida como la cera, sus labios azulados, y su respiración era superficial y rápida. Estaba entrando en shock hemorrágico. «¿Cuánto tiempo lleva así?», le preguntó a Martínez mientras sacaba un torniquete de su mochila. «Unos 5 minutos», respondió Martínez, cuya voz temblaba ligeramente. «Traté de hacer presión sobre la herida, pero la sangre no para». María Elena sabía que no tenía mucho tiempo. En casos de trauma de arteria femoral, los pacientes podían desangrarse completamente en cuestión de minutos si no se controlaba la hemorragia inmediatamente. Sus manos se movieron con una precisión y velocidad que sorprendieron incluso a ella misma, aplicando el torniquete con la tensión exacta necesaria para detener el flujo sanguíneo sin causar daño permanente al tejido. «Johnson», le dijo en voz alta mientras trabajaba. «¿Puede escucharme? Mantengáis conmigo. Va a estar bien». Los ojos del cabo se enfocaron en ella con dificultad. Por un momento, pareció no reconocerla. Luego, una expresión de sorpresa cruzó su rostro ensangrentado. «Doc, ¿qué está haciendo aquí?» «Mi trabajo»,
respondió María Elena simplemente mientras iniciaba una vía intravenosa. Ahora cállese y déjeme trabajar. Pero incluso mientras estabilizaba a Johnson, María Elena sabía que su verdadero desafío apenas estaba comenzando. Tenían que salir de allí, y el cabo pesaba al menos 70 kilos más que ella. El fuego enemigo continuaba, y no había manera de que un vehículo de evacuación médica pudiera llegar hasta su posición actual. Iba a tener que cargar a Johnson hasta la zona de aterrizaje de helicópteros, a más de 200 metros de distancia, a través de terreno hostil y bajo fuego enemigo. Era exactamente el tipo de situación que todos habían dicho que ella jamás podría manejar. María Elena terminó de asegurar la vía intravenosa y evaluó rápidamente la condición de Johnson. El torniquete había detenido la hemorragia principal, pero el cabo había perdido una cantidad significativa de sangre y necesitaba cirugía urgente. Cada minuto que pasara sin atención médica especializada reducía dramáticamente sus posibilidades de supervivencia. Martínez, dijo con autoridad, sorprendiendo al soldado con la firmeza de su voz. Contacte con Rodríguez. Necesito que coordine una evacuación médica para la zona de aterrizaje norte. Dígales que tenemos un trauma de arteria femoral con shock hemorrágico. Tiempo estimado de llegada, 15 minutos. Doc, protestó Martínez, la zona de aterrizaje está a más de 200 metros. Con Johnson herido y el fuego enemigo. No me importa si está a 1000 metros, lo interrumpió María Elena. Ese hombre va a llegar al helicóptero, así tenga que arrastrarlo yo misma. La determinación en su voz era tan intensa que Martínez obedeció, sin hacer más preguntas. Mientras Martínez coordinaba la evacuación médica, María Elena evaluó sus opciones. Johnson pesaba aproximadamente 95 kilos, casi el doble que ella. El terreno entre su posición actual y la zona de aterrizaje incluía pendientes rocosas, terreno abierto y al menos 3 posiciones desde las cuales el enemigo podía disparar libremente. Lo que necesitaba era una técnica de transporte que le permitiera mover a Johnson de manera eficiente mientras mantenía sus manos relativamente libres para navegar el terreno difícil. Sus instructores en la escuela médica militar habían enseñado varias técnicas, pero todas asumían condiciones ideales o la ayuda de otro soldado. Johnson, le dijo, inclinándose sobre él, necesito que me escuche muy atentamente. Voy a sacarlo de aquí, pero necesito que coopere conmigo. Puede mover los brazos. El cabo logró asentir débilmente. La morfina que María Elena le había administrado estaba ayudando con el dolor, pero también lo estaba dejando ligeramente desorientado. Cuando le diga, va a rodear mi cuello con los brazos y va a aferrarse como si su vida dependiera de ello, porque así es. María Elena se quitó la mochila médica y se la aseguró al pecho para facilitar el transporte. No me suelte por ninguna razón. Entendido. María Elena se posicionó de espaldas a Johnson y se agachó. Utilizando una técnica modificada de carga de bombero que había practicado innumerables veces durante su entrenamiento físico, logró levantar al cabo herido y posicionarlo sobre sus hombros. El peso era abrumador. Sentía como si sus rodillas fueran a doblarse bajo la carga. Pero había algo más poderoso que el dolor físico impulsándola hacia adelante. Durante meses, había escuchado comentarios sobre su tamaño, su fuerza, su capacidad para hacer el trabajo real de un médico de combate. Cada burla, cada mirada de desdén, cada comentario susurrado se había convertido en combustible para este momento. Martínez, le gritó, quiero fuego de supresión hacia todas las posiciones enemigas conocidas durante los próximos 5 minutos. No dejen que levanten las cabezas. Doc, esto es imposible, protestó Martínez. Debemos esperar refuerzos. Ahora. La autoridad en la voz de María Elena no admitía discusión. Los soldados abrieron fuego hacia las posiciones enemigas, con una intensidad que no habían mostrado durante toda la batalla. Era como si la determinación absoluta de su médico los hubiera inspirado a dar todo lo que tenían. María Elena comenzó a moverse. Los primeros pasos fueron los más difíciles. El peso de Johnson la hacía tambalearse, y el terreno rocoso era traicionero bajo sus botas. Cada paso requería un cálculo cuidadoso para mantener el equilibrio, especialmente con las balas enemigas impactando alrededor de ellos. A los 20 metros, sus piernas comenzaron a temblar por el esfuerzo. El sudor le corría por la cara, mezclándose con la sangre de los cortes que había sufrido por los fragmentos de roca. Su respiración se había vuelto laboriosa, pero siguió adelante, un paso a la vez. «Doc», murmuró Johnson cerca de su oído, «déjeme aquí. Es demasiado. No puede cargarme toda esa distancia». «Cállese»,
respondió María Elena entre dientes, sorprendiéndose a sí misma por la fiereza de su tono. Usted me dijo que necesitaba a alguien que pudiera cargarlo si caía herido. Bueno, aquí me tiene. A los 50 metros, María Elena pensó que no podría dar un paso más. Sus músculos gritaban de dolor, sus pulmones luchaban por obtener suficiente oxígeno, y el peso sobre sus hombros parecía aumentar con cada paso. Una bala enemiga pasó tan cerca que pudo sentir el calor del proyectil contra su mejilla. Fue entonces cuando escuchó algo que la llenó de una energía renovada. La voz de Rodríguez a través del radio, reportando a la base. Control, aquí Rodríguez. La DOC está cargando al cabo Johnson hacia la zona de evacuación. Repito, la doctora Vázquez está transportando al herido bajo fuego enemigo. Necesitamos ese helicóptero ahora mismo. La respuesta de la base llegó clara. Rodríguez, confirme último reporte. Está diciendo que la médico está transportando solo al cabo Johnson. Affirmativo, control. 2 kilómetros de terreno hostil. Sola, cargando un hombre de 90 kilos. Es increíble lo que está viendo aquí. María Elena no tenía aliento para sonreír, pero sintió algo ardiendo en su pecho que no era solo el esfuerzo físico. Era orgullo, determinación, y la satisfacción de saber que finalmente estaba demostrando de que estaba hecha. A los 100 metros, comenzó a escuchar el sonido distante de rotores de helicóptero acercándose. El sonido le dio la fuerza para acelerar el paso, incluso cuando sus piernas parecían convertirse en gelatina. Johnson había perdido la conciencia, pero su respiración seguía siendo estable, y el torniquete continuaba controlando la hemorragia. A los 150 metros, María Elena tropezó y casi cayó. Por un momento terrible, pensó que iba a dejar caer a Johnson sobre las rocas. Pero logró recuperar el equilibrio, se ajustó la carga sobre sus hombros, y continuó adelante. Sus compañeros de patrulla la seguían a distancia, proporcionando cobertura y observando con una mezcla de asombro e incredulidad. Cuando finalmente llegó a la zona de aterrizaje, el helicóptero médico Black Hawk ya estaba descendiendo, levantando una tormenta de polvo y piedrecitas. María Elena dejó caer cuidadosamente a Johnson sobre una camilla improvisada que había preparado con su chaqueta, e inmediatamente comenzó a reportar su condición a los paramédicos del helicóptero. Trauma de arteria femoral. Torniquete aplicado hace 18 minutos. Shock hemorrágico compensado con expansión de volumen. Vía 4 establecida. Morfina administrada hace 12 minutos. Gritó por encima del ruido de los rotores, su voz profesional y precisa a pesar de su agotamiento físico. El paramédico principal la miró con respeto obvio. Usted transportó a este hombre toda esa distancia sola. María Elena asintió, demasiado exhausta para hablar. Mientras los paramédicos cargaban a Johnson en el helicóptero, el cabo recuperó la conciencia brevemente. Sus ojos se enfocaron en ella, y por primera vez desde que lo conocía, vio algo en su expresión que nunca había visto antes, respeto genuino y sin reservas. Doc, murmuró con voz ronca, lo siento. Me equivoqué sobre usted. Solo concéntrese en recuperarse, respondió María Elena, tocando ligeramente su hombro. Nos vemos en el hospital. Mientras el helicóptero se elevaba llevando a Johnson hacia el centro médico de Bagram, María Elena se quedó de pie en la zona de aterrizaje, cubierta de polvo y sangre, con el uniforme desgarrado y el cuerpo temblando por el agotamiento. A sus alrededor, sus compañeros de patrulla la observaban con una expresión que nunca había visto antes. Rodríguez fue el primero en acercarse. Doc, dijo simplemente, eso fue lo más increíble que he visto en mis 3 despliegues. Davis sintió vigorosamente. Nunca vi a nadie hacer algo así. Transportar 90 kilos durante 200 metros bajo fuego enemigo. Uno por uno, los soldados se acercaron para estrechar su mano o darle una palmada en el hombro. Las mismas personas que habían cuestionado su presencia en el destacamento, que habían dudado de su capacidad física, que habían murmurado sobre su tamaño y su fuerza, ahora la miraban con una admiración que no necesitaba palabras. 2 semanas después, María Elena recibió una llamada del hospital. Johnson había sobrevivido la cirugía y se estaba recuperando completamente. Los médicos le dijeron que si hubiera llegado 10 minutos más tarde, habría muerto desangrado. Esa noche, en el comedor del destacamento, el ambiente era diferente. Cuando María Elena entró, las conversaciones no se detuvieron. En lugar de eso, varios soldados la saludaron por su nombre, otros asintieron con respeto. Se había ganado algo que no se puede enseñar en ninguna escuela militar, el respeto absoluto de sus pares.
Pero lo más importante para María Elena no era el reconocimiento. Era saber que cuando había llegado el momento de demostrar de que estaba hecha, cuando había tenido que elegir entre la seguridad personal y cumplir con su juramento como médico, había encontrado dentro de sí misma una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. El sargento Thompson se acercó a su mesa esa noche. «Doc», le dijo, «quería disculparme por lo que dije cuando llegó aquí. Me equivoqué completamente sobre usted». María Elena lo miró y sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Sargento, todos tenemos que demostrar nuestro valor de diferentes maneras. Simplemente me alegra haber tenido la oportunidad de demostrar el mío». 3 meses después, cuando Johnson regresó al destacamento después de su recuperación, lo primero que hizo fue buscar a María Elena. La encontró en la enfermería, organizando suministros médicos como siempre. «Doc», le dijo, y ella notó que su voz temblaba ligeramente. «Quería agradecerle por salvarme la vida. Pero más que eso, quería pedirle perdón. Yo juzgué su valor basándome en su tamaño, y estaba completamente equivocado. Usted demostró que el verdadero coraje no se mide en kilos o centímetros». María Elena dejó de organizar los suministros y lo miró directamente a los ojos. «Johnson, todos aprendemos y crecemos. Lo importante es que ambos seguimos aquí para contar la historia». Johnson asintió. Luego agregó algo que María Elena nunca olvidaría. «Doc, si alguna vez estoy en problemas de nuevo, no hay nadie más en el mundo con quien preferiría estar que con usted». Esas palabras significaban más para María Elena que cualquier medalla o reconocimiento oficial. Había venido a Afganistán para salvar vidas y para demostrar que las apariencias pueden ser engañosas. En aquel día caluroso de octubre, en las montañas rocosas de Kandahar, había logrado ambos objetivos de una manera que jamás habría imaginado. La soldado de primera clase María Elena Vázquez había demostrado que el valor verdadero no viene del tamaño del cuerpo, sino del tamaño del corazón.